Si quizás está todo oscuro para ti, en la noche oscura, en el día malo, recordaré yo tus promesas. Viene mi mejor tiempo. En la noche oscura y el día malo, recordaré yo tus promesas. En la noche oscura y el día malo, recordaré yo tus promesas. En esos días dices que serán llenos. Vendrás nuevas mañanas. Dices que serán llenos. Vendrás nuevas mañanas. Vamos, díselo a él, aunque venga el día malo, oscuras nubes y temores. Tú quitarás mi dolor, mi carga. Y traerás tiempos mejores. Aunque venga el día malo, Oscuras nubes y temores. Tú quitarás mi enorme carga. Y traerás tiempos mejores. Jesús, tú traerás tiempos mejores. Al salir de este lugar, tú puedas decir: no temeré las aflicciones, yo confiaré en tus promesas. Las aflicciones, yo confiaré en tus promesas. Dilo tú mismo. Díselo a él. No temeré las aflicciones, yo confiaré en tus promesas. Las aflicciones, yo confiaré en tus promesas. Y alcanzarán tus bendiciones. Y alcanzarán tus bendiciones. Aunque venga el día malo, oscuras nubes y temores.
Hola, hola, hola querida audiencia que están escuchando en esta noche, aquí nuevamente para estar en sintonía por este medio, por este Facebook online que nos ha permitido el Señor. Una vez más poder estar en sintonía con todos los que se están conectando. Que Dios te bendiga. Hoy estamos en la última mesa de celebración. Hemos estado durante 7 días ministrando las mesas del reino, celebrando esta Pascua de Resurrección, celebrando este Pesaj, este pasar por alto a través del poder de Jesús, a través del poder de la sangre de Jesucristo, a través de las bodas del Cordero que se están preparando allí en el reino de los cielos para ir a tomar esa última copa, como el Señor nos ministraba el día domingo. Ayer también tuvimos una palabra poderosa sobre la mesa de la traición. Qué tremenda, la mesa de la traición. Por eso el Señor nos decía el día domingo renovar el pacto. Renovar el pacto. Y hoy más que nunca nos tenemos que cuidar de dos cosas en estos últimos tiempos. Nos tenemos que cuidar del espíritu del engaño y nos tenemos que cuidar de la traición, porque son dos señales que van a estar ahí fuerte, latente en estos últimos tiempos. Y tenemos que estar atentos a todas esas cosas. Por eso te quiero hablar de una mesa, la última mesa de esta mesa del reino, que es la mesa del ejemplo. La mesa del ejemplo. Hemos estado ministrando el día miércoles cuando comenzó esta cadena, la mesa de las ofrendas. Luego también se ministró la mesa de la bendición, la mesa del rey, la mesa del aceite y el perfume, la mesa del pacto, la mesa de la traición. Y hoy vamos a estar ministrando como cierre de esta cadena la mesa del ejemplo. Pero mañana tendremos un culto especial a las 8 de la noche celebrando esta cadena de los 7 días. Así que mañana todos pondremos en la noche, como te di las instrucciones por el WhatsApp de los hijos de Mir, pondremos una mesa de excelencia para cerrar esta cadena de estos 7 días en una noche de celebración, donde habrá una palabra que el Señor también nos direccionará a través de la voz del Espíritu Santo y por el predicador que el Señor usará en aquel día. Por eso te quiero que prepares la palabra de Dios en San Juan, capítulo 13, versículo 12 en adelante. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 12 y 13 en adelante. Que ahí tengas preparada la palabra del Señor. Porque antes te quiero definir la palabra ejemplo. ¿Qué significa la palabra ejemplo? Ejemplo significa persona o cosa que es digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Qué tremendo lo que significa ejemplo. Persona o cosa digna. Una persona digna o algo que sea digno de ser imitado por sus buenas cualidades, por lo que esa persona o esa cualidad que es digna de imitar me deje una enseñanza a mí. Por eso la palabra dice que tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. Tomar lo bueno y desechar lo malo. Por eso Jesús, en este pasaje que lo hemos también estando tocando a lo largo de estos días, en el libro de Juan capítulo 13, versículo 12, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto lo hicimos, recuerdo, el domingo anterior a empezar esta cadena de Pascua, cuando participamos también de la Cena del Señor. Y me acuerdo que nos lavamos los pies por familia los unos a los otros, porque el Señor, habiendo sido Rey y Señor, Maestro como Él dice, y Señor, Él les había dado ejemplo. El ejemplo del servicio, el ejemplo de la humillación y el ejemplo del amor. Por eso el versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también lo hagáis. Por eso te dije que la palabra ejemplo significaba persona o cosa digna de ser imitado por sus buenas cualidades. Y el gran ejemplo para imitar es Jesús. El gran ejemplo para imitar es la persona de Jesús. Por eso el apóstol Pablo le puede aconsejar a su hijo en la fe, a su hijo amado, a su hijo verdadero Timoteo, y a toda la iglesia. Él puede decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Porque si había alguien que tenía cualidades que exaltaban al Señor, era el apóstol Pablo. Por eso él podía decir, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Por eso en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 10, Pablo les escribe a los corintios y le dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Qué quiere decir eso? Pablo decía que tengamos cuidado nuestra manera de comportarnos o nuestras acciones, porque si había gente que a nosotros nos rodeaban y nos miraban y aún eran débiles en la fe y podían ver algo malo en nosotros o alguna actitud o alguna acción que no era de buen ejemplo, ellos podrían tropezar en la fe. Y Pablo decía, eso no es bueno. Por eso tengan cuidado. Tengan cuidado. Y acá dice, en la mesa. Por eso hay que tener cuidado en qué mesa nosotros nos sentamos. Ayer en la mesa de la traición, cuando el diácono Miguel ministraba, yo me recordaba cuando David aconseja en el Salmo 1 y dice, porque no me sentaré en sillas de escarnecedores, no me sentaré en sillas de burladores, no me sentaré a esa mesa de gente que no son dignas de imitar, o de gente que no me darán buenos ejemplos. Por eso yo te pregunto, ¿en qué mesa te estás sentando en este tiempo? ¿Cuáles son tus ejemplos a seguir? ¿Qué ejemplos estás viendo en otros? ¿Y qué ejemplos estamos dando nosotros a otros? Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas para ser leídas. Yo recuerdo y meditaba durante la preparación de esta mesa, cuando yo recién me convertí, que había una frase muy popular de los predicadores, de los que ministraban en aquel entonces, y se decía, bueno, no me miren a mí, miren a Cristo, porque si me miran a mí yo no soy perfecto, miren a Cristo. Y por mucho tiempo uno fue creciendo de esa manera, pero cuando uno fue a las Escrituras y la palabra se te revela, el Señor hace hincapié que no solamente la gente mirará a Cristo, lo mirará a Él, sino que las personas mirarán a Cristo por medio de nosotros. ¿Vos querés que la gente vea a Cristo? Bueno, nos verán por nuestras acciones y por nuestros frutos. Por eso no es solamente decir, bueno, no me miren a mí, miren a Cristo. No, 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 la gente nos van a mirar a nosotros, porque nosotros somos el referente. Si decimos que somos cristianos, somos el referente, somos el espejo. Por eso el apóstol Santiago dice que el hombre natural se mira al espejo, pero después que sale de ese lugar se olvida. Por eso el Señor nos dice a través del apóstol Santiago que tenemos que ser oidor y hacedor de la palabra. No solamente oidores, sino oidor y hacedor de la palabra. Y cuando uno es oidor, presta atención a la palabra. Y cuando uno es hacedor, pone por obra la palabra y la enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros demos buenos ejemplos. Por eso Pablo,
como padre espiritual de Timoteo, como mentor de él, como aquel pastor que estaba allí discipulando a Timoteo, enseñándole acerca del ministerio, acerca del llamado que aquel joven había sentido de parte del Señor. Aquel joven que desde que conoció al apóstol Pablo no se apartó de al lado de él. Y Pablo fue un referente para la vida de Timoteo. Timoteo podía ver en Pablo a Cristo. Porque sabés cómo uno tiene que dar el ejemplo. Con palabras y con hechos. Con palabras y con hechos. Por eso Pablo nos advierte y nos dice, no sea cosa, dice el apóstol Pablo a la iglesia, que muchos de ustedes, que habiendo sido maestros de otros, ustedes mismos lleguen a quedar eliminados. No sea cosa que ustedes, que aconsejaron a otros, que instruyeron a otros, que enseñaron a otros, ustedes mismos lleguen a quedar eliminados. Por eso el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y dice, ten cuidado de ti mismo, no descuides el don que te fue dado por imposición de las manos del presbiterio. Aviva el fuego que hay en ti. Y cuántos hermosos consejos el apóstol Pablo, como un padre, como un mentor, como un discipulador, como un pastor, le aconseja a su hijo en la fe, Timoteo. Y ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y le dice inmediatamente, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Qué le dice? Primero, que nadie tenga en poco tu juventud. Y después inmediatamente le dice, y sé ejemplo. Tené actitudes, Timoteo, dignas de poder ser imitadas por otros, por tus buenas cualidades. Y lo primero que le dice que tenía que ser ejemplo, y es lo mismo que el Señor nos va a recordar esta noche a cada uno de nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Dios Altísimo, y nuestro Dios es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos. Y también tenemos hacia nosotros tenemos padres espirituales. Yo tengo padres espirituales. Todo oyente que está oyendo en esta noche, si se congrega en un ministerio, tiene padres espirituales, tiene líderes, tiene mentores, que son instruidos, que son enseñados, como Pablo a Timoteo. Y lo primero que Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Y lo primero que le dice, en palabras. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Sé ejemplo a los creyentes. Y lo primero que le dice, en palabra. ¿Por qué Pablo le dice en palabras? Porque si vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar una infinidad de enseñanza con respecto a las palabras que salen de nuestra boca. Porque las palabras tienen un peso de eternidad. La palabra, cuando es soltada de nuestra boca, tiene un efecto y una acción. La palabra no cae en tierra. La palabra, hemos aprendido que el libro de Santiago, del apóstol Santiago, cuando el Señor le hace escribir un capítulo entero acerca de la lengua, cuando Él está enseñando a través de la lengua, en un momento dice, que vamos a leer luego más adelante, que las palabras afectan la rueda de la creación. Por eso nosotros que hemos leído el libro de Proverbios, en el Proverbios 15:28 dice que la boca del justo piensa para responder. La boca del justo piensa para responder. Mas la boca del impío dice que derrama malas cosas.
La boca del justo piensa para responder, mas la boca del impío derrama malas cosas. En Proverbio también capítulo 18, versículo 21 y 22 dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y que cada uno comerá de sus frutos. Por eso es muy importante lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros declaramos, lo que nosotros decimos a otros, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. A veces hay gente que en la desesperación, en el dolor, muchas veces se desean lo peor. Yo he oído a gente desearse la misma muerte. Ojalá me muriera. Ojalá me muriera. O es peor, a veces ese mismo deseo se lo han expresado a otro. Ojalá te mueras. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener de lo que sale de nuestra boca? Porque las palabras, iglesia, una vez que se sueltan, las palabras como el viento. ¿El viento lo podés agarrar? No. ¿Al viento lo podés sujetar? No. El viento sopla. Sopla y se desparrama. Corre, corre, corre. Así son las palabras. Cuando son soltadas para bien o para mal, esas palabras no caen en tierra. Y una vez que la palabra fue soltada, esa palabra no se puede volver a agarrar y volvérsela a poner uno en la boca y guardársela. Ya fue dicha. Por eso los proverbios nos enseñan que tenemos que tener cuidado, que antes de responder tenemos que pensar, que antes de hablar tenemos que pensar, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y que cada uno comerá de sus frutos. Por eso que estamos hablando en estos tiempos. ¿Qué estás hablando en este tiempo? ¿Qué estamos diciendo en este tiempo? Tenemos que tener en claro que las palabras tienen un peso de eternidad. ¿Vos sabés que hay gente que a veces dice las cosas con doble intención? ¿Vos sabés que a veces la gente dice las cosas para lastimar a otro con una doble intención? Tenemos que tener cuidado bien lo que hablamos en este tiempo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Y lo primero que le dice en palabra, le podría haber dicho en cualquier otra cosa que vamos a ir a ver en otras cosas. Pero ¿por qué Pablo pone en primer lugar la palabra? Porque Pablo era conocedor de las Escrituras. Y Pablo sabía muy bien lo que decía el libro de Proverbios. Y Pablo sabía muy bien lo que Jesús había enseñado acerca de las palabras. ¿Qué, pastor? ¿Jesús enseñó acerca de las palabras? Sí, el mismo Señor le enseñó a los discípulos y les enseñó a la gente que tenían que tener cuidado con las palabras, porque esas palabras, como te dije, tenían un peso de eternidad. Mira, vamos, para que vos veas, vamos al libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 37. Dice la palabra de Dios, pero sea vuestro hablar, es Jesús enseñando, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que más procede de esto, del mal procede. ¿Qué quiere decir? Que tu sí sea sí, y que tu no sea no. Aprende a responder lo que te preguntan. Aprende a dar contestación a lo que te preguntan. Veo que hay gente que a veces le hace una pregunta a otro para llevarlos al terreno y al plano que ellos quieren. Bueno, seamos sabios. Aprendamos a responder lo que nos preguntan. Porque una palabra va llevando a la otra. Y a veces te podés meter en un enredo. O hay gente muy astuta que a veces te quiere llevar al comentario negativo,
al chisme, a la murmuración, a que vos oigas algo negativo, para que luego después Satanás comience a hacerte maquinar pensamientos en tu mente, para que después todo lo que la persona maquina en su mente y en su corazón, dice que todo sale por la boca. En Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón, y es Jesús enseñando acerca de la boca y de las palabras, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso yo siempre digo, ¿vos querés conocer a una persona? ¿Vos querés saber lo que abunda del corazón de una persona? Oílas hablar. Fíjate lo que hablan. Fíjate si esas palabras que hablan edifican, sanan, restauran. Si esas palabras te exhortan, pero te exhortan también con amor para llevarte una reflexión. Si esas palabras te enseñan algo para que cambiemos de actitud, o simplemente son palabras para lastimar tu corazón, para lastimar tu alma, para llenarte de dudas, para llenarte de incertidumbre, para llevarte a que luego, después de las cosas que te han dicho, vos te pongas a maquinar y a imaginar cosas. Vos acordate que el diablo ataca a la mente y le encanta que las personas comiencen a maquinar dentro de su mente. Por eso ayer el Señor dijo algo muy sabio por la boca del predicador de ayer. Mente vacía, taller de Satanás. Yo no creo que con todo lo que está pasando, yo no tengo tiempo para estar pensando en cosas malas. Yo no tengo tiempo para estar pensando mal de mi prójimo. Yo no tengo tiempo para estar pensando mal de los hermanos de la fe, ¿no? Y cuando te hablo de hermanos de la fe, no te hablo acerca del ministerio de Mir, te hablo de toda la iglesia de la tierra. Yo no tengo tiempo para estar pensando mal de mis consiervos, de mis pastores o de mis hijos espirituales, o de mis hijos de familia. No tengo tiempo, porque el tiempo lo estamos aprovechando para clamar, para reflexionar. Hoy tuvimos una enseñanza nosotros con nuestro padre apostólico tremendo. Y él hacía reflexión a las 10 vírgenes, a las 5 prudentes y a las 5 insensatas. Y dice que las 10 vírgenes estaban apercibidas. ¿Qué significaba la palabra apercibir? Que estaban preparadas para lo que iba a acontecer. ¿Y qué iba a acontecer? Que el esposo podía venir en cualquier momento y que tenían que tener aceite en su lámpara. Eran 10, pero 5 fueron prudentes. 5 tomaron el consejo y se prepararon para ese encuentro, pero 5 fueron imprudentes. Lo mismo pasa cuando el Señor nos enseña la palabra y nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Si el Señor nos enseña que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y hablamos cosas que a Dios no le agradan, entonces estamos siendo como las vírgenes insensatas. Y este es un tiempo para que las vírgenes prudentes nos llenemos de aceite, para que las vírgenes prudentes nos llenemos de la presencia del Señor, porque el esposo puede venir en cualquier momento. Y si no te encuentra apercibido, si no te encuentra apercibida, si no te encuentra preparado y preparada, si no me encuentra preparado y con lo que el Señor me está enseñando, se va a oír algo. Se va a oír que el esposo vino y las prudentes, las que se habían preparado por el consejo, las que se habían cuidado en sus actitudes para dar buen ejemplo, cuando el esposo vino, dice que se fueron con él. Pero las insensatas, cerrada la puerta, golpeaban y no había quien les abriera. Yo quiero en este tiempo ser parte de las vírgenes apercibidas, ser parte de las vírgenes que se preparan con el aceite fresco y que no descuida su lámpara y que medita y que observa para ver que la lámpara no se apague. Por eso es tan importante cuidar nuestras palabras,
que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo que mal procede de esto, del mal procede. En el mismo capítulo de Mateo, libro de Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Esto es más profundo lo que el Señor dice. Y yo lo quiero leer en palabra de Dios para todos. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Lo voy a leer en la versión palabra de Dios para todos. Son enseñanzas del Señor Jesús. Y Él enseña y nos enseña y dice: pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar cuenta y tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. Es para reflexionar, es para meditar, es para ponerlo en la parte de meditar en vuestros caminos en este tiempo. Es Jesús diciendo: pero yo les digo que en el día del juicio, cuando estemos en su presencia, la gente, ¿quién es la gente? Yo, vos, la iglesia, aún los que no pertenezcan a la iglesia de Cristo, la humanidad, el mundo, el ser humano, todos daremos cuenta del Señor, y el Señor tendrá en cuenta nuestras palabras y las palabras que fueron inútiles. ¿Qué son palabras inútiles? Las que no edifican, las que no construyen, las que no levantan, las que no sanan, las que no restauran, las que no clamaron, las que no profetizaron, las que no enseñaron, las que no lloraron delante del Señor, las oraciones no hechas delante de Dios. Palabras inútiles que solamente fueron huecas, que solamente lastimaron, que solamente juzgaron, que solamente inyectaron en otros duda, que solamente hicieron división, hicieron pleitos, contiendas, envidias, celos, divisiones. De esas palabras se tendrá que rendir cuenta en el día del juicio. Y el Señor dice: las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. ¿Te das cuenta por qué el apóstol Pablo, conociendo las escrituras, conociendo aún las enseñanzas que el Señor había dado, conociendo la palabra, le dice a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes? Y lo primero que le dice: sé ejemplo en las palabras, Timoteo. Cuídate en lo que dices, cuídate en lo que hablas, cuídate cómo lo dices, cuídate de lo que dices, sea para edificación de los creyentes, sea para exhortación a los creyentes, sea para unión, sea para bendición, sea para restauración. Cuídate, Timoteo, que tus palabras sean para profetizar en el nombre del Señor lo verdadero. Cuídate, Timoteo, que tus palabras sean para clamar, para orar, para interceder. Cuídate, Timoteo, de las palabras y cuídate de ti mismo. Por eso en Colosense, Pablo también a esta iglesia le hace una observación y le da una enseñanza, y nos da una enseñanza. Colosense capítulo 4, versículo 6. Primero te lo voy a leer en Reina Valera y después también te lo voy a leer en Palabra de Dios para todo. Reina Valera, en Colosense capítulo 4, versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo dice Pablo a esta iglesia y cómo nos enseña? Que nuestras palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal. Que las palabras que nosotros decimos
no sean palabras ácidas, palabras desabridas, palabras amargas. Es como cuando a una comida le falta sal. ¿Cómo se siente esa comida? Desabrida. Por más buena que parece a la vista, cuando la probás le falta sal y está desabrida. Bueno, que nuestras palabras no sean sin sabor, quiere decir en otras palabras. Por eso acá cuando Pablo vuelve a enseñar en palabra de Dios para todo, leemos en diferentes versiones para que se entienda más. Colosenses 4, 6, palabra de Dios para todo. Dice, sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que se les haga. Sean siempre amables e inteligentes al hablar. ¿Y cuánto cuesta a veces eso? ¿Cuánta cuesta? Porque a veces somos rápidos para contestar. Somos impulsivos. Por eso Proverbio tendremos que leerlo una y otra vez y meditar. La boca del justo piensa para responder, mas la boca del impío derrama malas cosas. ¿Cuánto nos cuesta? Y aún el apóstol Santiago, que ahora vamos a hacer referencia, en el libro de Santiago capítulo 3, cuando habla acerca de la lengua, dice que es algo difícil de domar. Pero bienaventurado aquel hombre que lo logra. Y al decir hombre dice también mujer. Se refiere a la mujer y al hombre, al varón y a la mujer. De dominar la lengua. Dice, será bienaventurado aquel que llega a ese nivel de poder domar la lengua, de poderla sujetar. Porque ¿cuánto nos cuesta callarnos? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta más hablar con amabilidad y con inteligencia? Para tener una buena respuesta a cada pregunta que se les haga. Y para terminar este primer punto, en Santiago capítulo 3, yo digo que importante y cuánto Dios toma en valor las palabras, porque Él se dedica y se dedicó a que un apóstol escriba un capítulo entero acerca de la lengua, de las palabras. ¿Será que el Señor tomará por alto nuestras palabras? ¿Será que el Señor no le dará importancia a nuestras palabras? Yo creo que con todo lo que el Señor nos está hablando esta noche, estamos viendo que el Señor sí toma importancia a las palabras. Por eso cuidémonos en lo que hablamos. Cuidémonos en lo que decimos. Cuidémonos en lo que pensamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la gente suelta palabra, no es porque la pensó en ese momento, es porque la tenía guardada en su corazón. Porque primero las cosas se piensan, se maquinan en la mente, luego se guardan en el corazón. Y todo, a la larga o a la corta, va a salir. Todo saldrá a la luz. Y todo lo que se tiene acumulado en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y hay gente a veces astuta, porque Satanás es astuto. Hay gente a veces muy astuta, que va a saber cómo decirte las cosas. Por eso vos tenés que tener discernimiento, con qué intención te dicen las cosas. Porque muchas veces va a ser el Señor que va a permitir para probar lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que nosotros hablamos y qué reacción vamos a tener con las palabras. Y a veces será el mismo Satanás, el diablo mentiroso, que sabe cuál es la debilidad de ese corazón. Y va a venir y te va a meter cizaña y te va a meter cosas y te van a poner palabras de veneno para que esas palabras negativas sean soltadas por la boca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Cómo nos expresamos, cómo hablamos, qué decimos. Porque las palabras, te vuelvo a decir, querido oyente que me estás oyendo en esta noche, las palabras no caen en la tierra. La palabra tiene un peso de eternidad. Y las palabras que soltamos y hablamos por nuestra boca
tienen una repercusión a nuestro alrededor. Ahora lo vamos a ver por la palabra. El libro de Santiago capítulo 3, versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Y qué decía Proverbios? ¿Qué decía el libro de Proverbios 18, 21 y 22? Que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y dice acá que contamina todo el cuerpo. Y no solamente nos contamina nuestro cuerpo propio, se refiere también al cuerpo de Cristo. Se refiere también a la iglesia del Señor. Lo que yo pueda hablar, lo que yo pueda decir, puede afectar para bien o para mal. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que decimos y en lo que hablamos. Santiago decía: contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Es decir, afecta. Por eso cuando en un hogar, cuando en un lugar se habla todo negativo, se habla todo lo contrario, se hablan cosas que a Dios no le agradan, se hablan palabras con doble intención, se hablan palabras de chisme, de celos, de engaños, de mentira, palabras de hipocresía, palabras de fingimiento, palabras de murmuración, de quejas, afecta el ambiente. Porque nosotros hemos aprendido que las palabras afectan la atmósfera del lugar donde estamos. Al igual que cuando en una casa hay palabra de Dios, cuando en una casa hay alabanza y adoración, hay palabras positivas, hay declaración de fe, hay oraciones, hay adoración, hay humillación, hay palabras de arrepentimiento, hay palabras de perdón, hay mesas de comunión. Esas palabras también afectan la atmósfera y afectan el ambiente que nos rodea. Lo dice la palabra, afectan la rueda de la creación, inflaman, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Quién está detrás de las palabras también? Satanás, el diablo. Él le encanta que las palabras sean palabras negativas, palabras que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque Él es experto en dar más letra. Eso es la maquinación para que a lo que se dice se le agregue más cosas de lo que se está diciendo. Y cuando Él ve un lugar donde se hablan cosas negativas, cuando Él ve un ambiente propicio para inflamar esas palabras, para infectar esas palabras, las va a infectar y las va a inflamar del mismo infierno. Por eso es muy importante que nosotros soltemos palabra de Dios, que hablemos palabra de Dios, que hablemos palabras de perdón, que nos otorguemos perdón, que hablemos palabras de restauración, palabras de vida y no de muerte, que hagamos declaraciones de fe, que hagamos decretos de fe, que profeticemos por medio de la palabra. Hemos aprendido nosotros a orar la palabra, te hemos enseñado a orar la palabra, te hemos enseñado a declarar la palabra, te hemos enseñado a profetizar la palabra, porque la palabra es profética. Y versículo 8 al 10 dice del libro de Santiago 3, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Te das cuenta que cuesta? Pero para Dios no hay nada imposible. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¡Qué tremendo! Con ella bendecimos al Dios y Padre, pero con la misma lengua a veces maldecimos a los hombres. ¿Qué significa la palabra maldecir? Maldecir no solamente es desearle un mal a alguien. La palabra maldecir quiere decir hablar mal, decir mal de alguien. La calumnia contra alguien es una maldición. La murmuración contra alguien mintiendo es una maldición. La injuria contra alguien mintiendo es una maldición. Yo he enseñado a la iglesia acerca también de las cargadas
de los apodos es una maldición. Reírse del defecto de alguien, marcarle el defecto para hacerse burla de alguien. Ese gordo, esa gorda, yo te he enseñado. Ese negro, esa negra. Hay pastor, ¿sí? Hay cristianos, cristianitos que tienen que aprender a hablar bien y no discriminar. Porque hay gente aún que se dice ser creyentes, que se dicen que creen en Dios y que se quieren poner todos los títulos que quieran ponerse o de cualquier religión, que aún discriminan a la gente. Aún estando diciendo que creen en Dios, discriminan a la gente. Se ríen de la gente. Se ríen de los defectos de la gente. Se burlan de la gente. Se burlan de la nacionalidad. Se burlan de la posición social. Se burlan. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque acordate que el Señor nos dijo, por su palabra, que un día daremos cuenta de toda palabra que salió de nuestra boca. En el día del juicio, nuestras propias palabras o nos aprobarán o nos condenarán. Yo no me quiero sentar en esa mesa de escarnecedor. Yo quiero sentarme en la mesa del buen ejemplo. Y si en algo el Señor nos está marcando en esta noche, si en algo el Señor nos está haciendo ver que hemos procedido mal, hoy es una noche que el Señor también, como cada noche y como en cada mesa, nos dio la oportunidad y nos da la oportunidad de arrepentimiento para que esas actitudes cambien. Para que a partir de ahora, cuando nos sentemos en esta mesa del ejemplo, haya un cambio de actitud, haya un cambio de corazón. Por eso dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Luego el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a su hijo en la fe, dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, y después le dice en conducta. ¿Y qué es conducta? Comportamiento. Nuestro comportamiento, lo que nosotros nos comportemos, la conducta que llevemos delante de Dios y delante de los hombres en toda la tierra. Por eso Pablo, te vuelvo a decir, le dice a Timoteo y le dice a la iglesia, le enseña que nosotros somos cartas abiertas, cartas leídas. Y el comportamiento habla acerca del testimonio. El comportamiento nuestro y la conducta hablan acerca del testimonio. Que el testimonio puede ser bueno o puede ser malo. Y no es yo que tengo que dar testimonio de mí mismo. Va a haber alguien que va a dar testimonio. Primeramente Dios. Y segundo, las propias personas que nos conocen y nos rodean. Ellos darán testimonio de nosotros. La gente que nos rodea tendrá que dar el testimonio. Si es bueno o si es malo. ¿Y cómo los evaluarán? Por las palabras y por la conducta. Por las palabras y por la conducta. Por las palabras y por las conductas. Por eso te vuelvo a decir que yo me acuerdo cuando me convertí allá en los años 80, era muy normal sentir a los predicadores decir, no me miren a mí, miren a Cristo. No me miren a mí, miren a Cristo. Pero no, la gente no solamente mira a Cristo, la gente me va a mirar a mí y va a ver si en mí se refleja Cristo. Esa es la diferencia. La gente no solo va a mirar a Cristo, no, va a mirar mi vida. Va a mirar si yo reflejo a Cristo. Porque cristiano, la palabra ser cristiano, cristiano significa pequeños Cristo. Por eso Pablo le puede decir a Timoteo, y te vuelvo a decir, te vuelvo a animar, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Por eso se puede poner enfrente de la iglesia y puede decir el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Por eso dice Timoteo, cuídate en las palabras, cuídate en la conducta, cuídate en tu comportamiento, Timoteo, cuídate. No seas arrogante, no seas soberbio. Y una de las palabras proféticas de este mes de abril era rompiendo con la soberbia y con la altivez del corazón. Cuando hicimos los 12 días de altar, el 4 de enero, que representaba el mes de abril, el mes 4, una de las palabras proféticas era rompiendo con la altivez y la soberbia del corazón en este mes de abril. Por eso
También Pablo, ahí en el mismo libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 3, Pablo le dice a Timoteo, mira lo que le dice cuando él tiene que ser ejemplo en cuanto a la conducta, en cuanto al comportamiento, en cuanto a las palabras. Le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, la iglesia, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Mira cómo Pablo le va enseñando a Timoteo la manera de comportarse y la conducta que debía tener. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale, anímale, corrígelo, pero como a un padre. A las más jóvenes como a los más jóvenes como hermano, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y honra a las viudas que en verdad lo son. Por eso Timoteo tenía un buen ejemplo y un buen consejo a través de su padre espiritual que reflejaba la imagen de Cristo. En otra palabra, Pablo le decía a Timoteo y nos dice a nosotros el Señor, tengamos un espíritu apacible. ¿Y qué es un espíritu apacible? Un espíritu manso y templado. Y la mansedumbre y la templanza tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo tienen que ver con el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y cómo vamos a tener los frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a tener el carácter de Cristo? Teniendo intimidad y relación con el Señor. Dejándonos amoldear por la mano del Señor y dejándonos transformar por el poder del Espíritu Santo, reconociéndonos a nosotros mismos y reconociendo nuestros errores y arrepintiéndonos con todo nuestro corazón y volviéndonos a Dios con todo nuestro corazón. Cuando Pablo le dice a Timoteo acerca de la conducta y del comportamiento, también le dice ser responsable, cumpliendo en lo que prometes. O sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esa parte de nuestra conducta y nuestro comportamiento. Tenemos que ser responsables en lo que prometemos, cumplir con lo que prometemos, primero a Dios, pero también muchas veces hacemos promesa a los hombres, a la gente, a los seres humanos, y tenemos que cumplir con esas promesas. Por eso el Señor dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si vos prometes algo, si yo prometo algo, lo tengo que cumplir. Muchas veces la gente dice, no, pero eso, bueno, es insignificante. Dios me entiende, Dios sabe. No, Dios sabe y entiende que si yo prometo algo, tengo que cumplir. Y si yo le prometí algo a alguien, tengo que cumplir. Porque tengo que ser responsable y tengo que ser ejemplo de lo que dije. Responsable y ejemplo de lo que dije. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y después le dice, para ir terminando, sé ejemplo en las palabras, sé ejemplo en la conducta, y después le dice, sé ejemplo en la fe. Sé ejemplo en la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nosotros muchas veces podemos tener fe para otros, pero nos cuesta tener fe para nosotros mismos. Nos cuesta tener fe para otros, ¿no es verdad? Cuando a nosotros la situación no es nuestra y otro está pasando alguna situación, uno es fácil decirle, tenés fe, confía en Dios, Dios te va a ayudar, Dios está contigo. Pero la cosa es cuando a mí me toca pasar la misma o quizás diferente o peor circunstancia o mayor proceso que al otro que le tocó pasar tal o cual cosa. No sé si me entendés.
Entonces para los otros es fácil animar cuando uno está en el zapato del otro. Tenés fe, Dios te va a ayudar. ¿Dónde está tu fe? El Señor es contigo, Dios te oye. Pero esa misma fe que aplicamos para otros, la tenemos que aplicar para nosotros mismos. No sea cosa que cuando nosotros animemos a otro, cuando nos toque pasar a nosotros nuestros propios procesos de parte de Dios, porque los procesos serán inevitables, tendremos que pasar por procesos. ¿Qué son procesos, pastor? Pruebas, luchas, dificultades, aflicciones, desiertos, donde nuestra fe será probada y será puesta a prueba, donde nuestro amor a Dios será puesto a prueba. Ahí tenemos que también manifestar esa fe genuina, la misma fe y la misma confianza que muchas veces nosotros animamos a otros que deben tener. Por eso en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 25, capítulo 1, versículo 2 al 5 dice: a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Mira, Pablo ora por su hijo Timoteo y le dice: yo te tengo presente en mis oraciones noche y día. Y en el versículo 4 le dice el apóstol Pablo a Timoteo: deseándote verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, le dice, a la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué hermoso, qué hermoso. Acá vemos que, porque acá cuando el Señor le aconseja a Timoteo por la boca de Pablo, sé ejemplo en la conducta, en las palabras, en la fe, en la pureza, se lo escribe en la primera carta. Pero en la segunda carta Pablo afirma y dice: yo sé que tomaste el consejo y sé que sos ejemplo a los creyentes, porque dan testimonio, Timoteo, acerca de ti. Me llegan los testimonios acerca de tu vida. Me llegan los testimonios acerca de cómo te conduces con los hermanos en la fe. Me llega el testimonio de cómo cuidas a la iglesia de Cristo. Me llegan los testimonios cómo te esfuerzas para imitar mi fe e imitar a Cristo. Me llegan los testimonios, Timoteo, porque sé que la fe que hubo en tu abuela y en tu madre, esa fe que no era fingida, no me cabe duda, Timoteo, que también está en ti. Qué hermoso que nosotros seamos ejemplo en la fe, que seamos ejemplo no solamente para otros, que tengamos fe para otros, pero que también tengamos fe para nosotros mismos, cuando tenemos que pasar circunstancias, cuando tenemos que pasar dificultades, cuando tenemos que pasar por los procesos, cuando tenemos que pasar por la hora de prueba, cuando tenemos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, cuando tenemos que pasar por el valle de soledad, el valle del desamparo, vaya a saber el valle de la enfermedad, que podamos tener esa fe genuina y podamos declarar como declaramos a otros, que el Señor está con nosotros, que el Señor tiene poder para hacer lo que tiene que hacer, que Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y por último le dice: Timoteo, sé ejemplo en la pureza. Y le habla de una pureza en el aspecto espiritual, en el aspecto del corazón y en el aspecto del alma y del espíritu, que se mantenga puro y limpio, que se mantenga aún puro de las impurezas sexuales, puro del engaño, de la mentira, de las pasiones y de cuantas cosas que quieren venir a contaminar nuestro corazón y nuestra alma. Porque sabéis que nosotros tenemos que tener nuestro corazón limpio y ser ejemplo en la pureza. Porque también no tenemos que olvidar que nosotros como ministro, vos como creyente,
como hijos de Dios, como líderes, también nosotros tenemos la ley de la impartición. Y lo que yo imparto a otros es lo que va a haber desde mi corazón. Por eso es muy importante mantenerse limpio y puro, porque hay una ley de la impartición. Yo puedo transmitir a otros lo bueno o lo malo mediante la imposición de las manos. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo que no sea ligero en la imposición de manos y que si lo va a hacer, él mantenga su corazón limpio y puro, porque a través de esa imposición hay una transferencia y una impartición de espíritu que puede ser para bien o puede ser para mal. Mira, Moisés, tenemos el ejemplo de Moisés en Número capítulo 11. Moisés es ejemplo de impartición por cuanto su corazón era puro. Dice que Moisés no había hombre más manso que él en la tierra. El corazón de Moisés tenía un espíritu de mansedumbre, tenía un espíritu limpio, un espíritu puro. Y el Señor en un momento le dice a Moisés en el libro de Números capítulo 11, versículos 16 y 17. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y 17 le dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿De quién tomó el Señor? De la porción del espíritu que había en Moisés, y se las colocó a aquellos ancianos que iban a ayudar a Moisés en la tarea de legislar en el pueblo, para que la carga no sea tan pesada para Moisés y esta gente ayude a Moisés en la tarea con el pueblo. Pero ¿cómo era el espíritu de Moisés? Un espíritu manso, apacible, limpio, puro. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo, aún en la pureza, porque tú tendrás que impartir a otros de tu conducta, de tu amor, de tu fe, por cuanto sos ejemplo por medio de tus palabras. Por eso no impongas con ligereza las manos, Timoteo. No pongas con ligereza las manos. Mantente puro. Y Deuteronomio capítulo 34, versículo 7 al 9. Estaba llegando Moisés al fin de sus días. Estaba llegando Moisés al fin de su tarea como líder de Israel. Él iba a partir. Él ya sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. La iba a contemplar de lejos. Pero el Señor ya había pensado en un sucesor. Había pensado en aquel joven llamado Josué, quien había permanecido fiel a Dios y a su siervo Moisés. Aquel joven que siempre acompañaba a Moisés cada vez que Moisés subía al monte a hablar con Dios. Cuando bajaba Moisés, al primero que veía al pie del monte era Josué esperándolo. Y el primero que era impartido por la bendición de lo que Moisés cargaba era Josué. Y llegando ya los últimos días de Moisés, alguien tenía que ocupar el lugar de él. Y el Señor había escogido a Josué. Por eso él le dice en Deuteronomio 34, versículo 7 al 9. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Aleluya.
¿Qué había hecho Moisés antes de partir? Había puesto las manos sobre Josué, y otra porción del espíritu que había en Moisés, por cuanto tenía un corazón puro, por cuanto su corazón era noble, por cuanto su corazón era manso y era sabio y obediente, dice que esa porción de ese espíritu fue sobre Josué, su sucesor, cuando puso las manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Por eso Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo a los creyentes, en palabras, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Porque tú tendrás que ser imitador de Cristo como yo lo fui, y tendrás que ser imitador de mí por cuanto yo imité a Cristo. Porque yo también voy a partirle, quería decir el apóstol Pablo, pero vos vas a quedar siguiendo las pisadas y siguiendo de ejemplo para la iglesia de Cristo. Por eso en esta mesa del ejemplo yo quiero sentarme, y el primer ejemplo en nuestra vida es Jesús. Él dio ejemplo de servicio, como comenzamos esta enseñanza. Él lavó los pies a los discípulos y les dijo: ejemplo yo les he dado para que ustedes también hagan lo mismo uno con otro. Ese manto del Señor se le convirtió en toalla de servicio, de amor y de humildad. Ese fue el gran ejemplo del Señor. Y el gran ejemplo también fue su obediencia al Padre. Por eso en el libro de Filipenses capítulo 2, Pablo puede hablar acerca de Cristo y puede decir que Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Señor le exaltó sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Pero antes el apóstol Pablo dice en el versículo 5: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo fue un imitador del Señor. Dice que cuando la gente oía a Pablo, era como oír a Cristo. Cuando la gente veía a Pablo, era como ver al mismo Cristo, por lo que Pablo les enseñaba, porque él era ejemplo en conducta, en palabras, en fe, en pureza y en amor. Y de la misma manera instruyó a Timoteo, su hijo en la fe, a su hijo de verdad, a su hijo que amaba. Y Timoteo dio testimonio a los creyentes en todos los consejos que Pablo, como padre espiritual y como mentor y como pastor, le pudo aconsejar. Yo en esta última mesa, para ir terminando, me quiero sentar en esta mesa del ejemplo para reverme, para examinarme cómo está mi vida delante del Señor. ¿Soy una carta que puedo ser leída y abierta a los hombres? ¿Estoy reflejando a Cristo? ¿Cómo son mis palabras delante de Dios y de los hombres? ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué fe manifiesto? ¿Qué amor manifiesto? ¿Y qué pureza manifiesto? Yo quiero sentarme en esta noche en la mesa del ejemplo y levantarme de esa mesa para ser ejemplo a los creyentes y a los hombres en toda la tierra. Quiero que el Señor nos ayude para que cuando la gente nos oiga y nos vean, podamos reflejar a Jesucristo, y que lo que tengamos que cambiar y lo que tengamos que renunciar y lo que tengamos que hacer, lo hagamos ahora, en este tiempo, para que haya un cambio, una transformación, para que seamos las vírgenes prudentes, para que seamos las vírgenes apercibidas,
Porque durante todos estos 7 días, el Señor nos apercibió a través de cada mesa. En todos estos 7 días de esta celebración de Pesaj, de Pascua, el Señor nos dio una oportunidad de sentarnos a cada mesa a comer el pan de los hijos del Señor. Él nos invitó en cada día a una mesa diferente, y en cada mesa nos puso un manjar diferente. En cada mesa nos sirvió un pan. En cada mesa nos habló, nos enseñó y nos aconsejó por el vaso que Él quiso usar. En cada mesa nos llevó una reflexión. Dios quiera que al cierre de esta cadena, cuando mañana te levantes y yo me levante, nos levantemos de una forma diferente y hayamos puesto por obra cada día y pongamos de aquí en adelante cada día las actitudes de cada mesa que el Señor nos ministró, para que haya un cambio, una transformación, y que mañana nos sentemos en la mesa de celebración, celebrando estas Pascuas que están terminando, celebrando este Pesaj que el Señor nos permitió celebrar de una manera completamente diferente. Hemos podido celebrar esta primera fiesta del Señor. Teníamos muchos proyectos para esta fiesta. Teníamos muchos planes para estas fiestas. Pero Dios nos quiso que nos encontráramos en una cuarentena. Dios permitió que nos encontráramos en medio de una pandemia. Dios permitió que nos encontráramos dentro de las casas. Y no solamente solos, con nuestras propias familias. Por eso, iglesia, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? A mí me quedó muy grabado lo que nuestro apóstol estuvo ministrando en la escuela apostólica esta tarde. Las 10 vírgenes habían sido apercibidas. Las 10 vírgenes habían sido aconsejadas. Las 10 vírgenes habían sido preparadas para que no les agarre de sorpresa la voz del esposo aquella noche. Pero solamente 5 fueron prudentes. ¿No sabes que hay gente que a veces menosprecia la mesa del Señor? ¿No sabes que hay gente, algunos yendo, no reconocen que ellos tienen necesidad de Dios? Que ellos se justifican a sí mismos y no reconocen que hay cosas que tienen que cambiar. Yo quiero tomar la mesa del Señor, cada mesa que el Señor nos ministró, como ejemplo, para que haya un cambio en nuestro corazón. Vamos a orar por un momento, ahí donde estás. Inclina tu rostro, levanta tus manos. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por estas mesas que nos permitiste durante estos 7 días sentarnos. Gracias porque en cada mesa, Señor, tú serviste un manjar, un pan. El pan de los hijos de Dios. El pan de la liberación de los hijos. Cada mesa, Señor, tú nos ministraste por tu palabra y nos hablaste y nos apercibiste. Y en esta última mesa del ejemplo, Señor, yo quiero cambiar mi forma de hablar. Quiero cambiar mi forma de comportarme. Quiero cambiar mi forma, Señor, de accionar. Quiero que tú me des de tu amor en mi corazón y el Espíritu Santo derrame de tu amor en mi corazón. Quiero que la sangre tuya, Señor, lave y me limpie mi corazón para que sea más puro, para que haya pureza, Señor, espiritual. Quiero caminar en una fe verdadera, genuina. Quiero manifestar
la imagen de Cristo. Quiero manifestar las cualidades del Señor. Quiero hacer frutos dignos de arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús. No quiero menospreciar ninguna de tus mesas, Señor. Quiero sentarme en la mesa de las ofrendas como tú nos ministrabas el primer día, para darte mi vida como ofrenda, Señor. Una mayor consagración, una mayor consagración para ti. Rendirme al 100% para ti, Señor. Humillar mi corazón en esa mesa de las ofrendas. Renunciar a la avaricia, al afán de este mundo, Señor. Quiero sentarme en la mesa de la bendición, sabiendo, como tú lo ministrabas, que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Y mientras tú seas mi pastor, nada me va a faltar. Y no me va a faltar nada de lo que tú quieras que no me falte. Que tú aderezarás mesa en presencia de mis angustiadores y ungirás mi cabeza con aceite. Quiero sentarme, Señor, en la mesa del Rey, como tú nos invitabas el día viernes. Quiero salir, Señor, de Lodebar, de la tierra de los olvidados, de la tierra de los inválidos. Quiero sentarme en la mesa de la restitución. Quiero sentarme en la mesa de esa restitución, de esa restauración, como tú nos hablabas el día viernes. Padre, quiero sentarme en la mesa del aceite y del perfume, del incienso. No quiero aceite rancio, Señor, en mi copa. No quiero aceite con mal olor. Quiero, Padre, que tú vengas, como hemos aprendido, a que pongas y ajuste la tapa de mi recipiente de aceite para que ninguna mosca caiga en el perfume que tú has depositado en mi vida, para que las pequeñas locuras, Señor, no hagan hacer perder el perfume del perfumista, para que las moscas muertas no caigan en ese perfume, Señor. Ajusta la tapa, Señor, de mi vasija. Me pongo bajo un padre de fe. Me coloco bajo las manos de un padre de fe para darle habilitación, Señor, a que la tenga que ajustar la tapa. Para eso tú nos pusiste padres de fe y padres espirituales. Señor, no quiero sentarme nunca en la mesa de la traición. Quiero sentarme en la mesa del pacto para renovar un pacto contigo cada día y para renovar mi pacto de fe contigo, para renovar mi pacto como hijo de Dios y como un hijo espiritual con mis padres de fe, para renovar un pacto con mis hijos espirituales, para renovar pactos de verdad delante de la presencia del Señor. Me quiero sentar, Padre, en la mesa del ejemplo para cambiar mi forma de hablar, para cambiar mi forma de conducirme, para ser ejemplo en palabras, en conducta, en amor, en fe y en pureza, sabiendo que un día tendré que dar cuenta delante de tu presencia, que un día tú me llamarás a tu presencia y daré cuenta delante de ti. Padre, gracias. Gracias, Padre, por estas mesas. Cerramos esta cadena de pesas, Señor. Cerramos esta cadena de celebración de estos días de Pascua, Señor. Gracias. Gracias porque la sangre tuya nos cubre, nos guarda. Gracias porque puede estar en nuestras puertas de nuestras casas y de nuestro corazón la sangre del Cordero. Sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú nos proteges y nos cuidas y nos guardas. Gracias. Gracias por esta fiesta que nos permite celebrar. Gracias.
Gracias, Padre, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Cristo. Gracias porque fuiste a la cruz como cordero y como oveja que no abrió su boca para pagar el precio de nuestra salvación. Gracias. Y nos queremos preparar y nos queremos apercibir y queremos estar como las vírgenes prudentes, Señor, sabiendo que en cualquier momento se puede oír la voz que el esposo vino. Y cuando oigamos esa voz, queremos estar con nuestras lámparas encendidas y llenas de aceite fresco, porque tú nos hablas para que aquel día no nos sorprenda, para que aquel día cuando tú vengas nos encuentre preparado. Padre, yo bendigo a tus hijos, bendigo a tu iglesia, bendigo a todo oyente que va a oír este audio o está oyendo este audio. Bendigo a mis padres de fe, bendigo a los hijos espirituales. Bendigo, Señor, a todo siervo y consiervo que pueda oír este audio. Bendigo a la iglesia de Cristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, gracias. Gracias, queridos oyentes. Hemos cerrado así esta última mesa, la mesa del ejemplo, habiendo celebrado durante 7 días. Ahí vamos a celebrar, ahí cerrando esta cadena. Mañana tendremos la mesa de la celebración. Así que acá disfrutamos esta alabanza de gozo, de alegría. Nos despedimos con corazones. Ahora nos vamos a alabar con los sonidos de todas las naciones. Entonces, ahorita te vamos a llevar a la India. You ready? Hands up like this, mano arriba así. Like this. Celebramos, celebramos. Lo sobrenatural llegó a la India, avivando corazones y sanando. Celebra, celebra. Lo sobrenatural llegó a la India, cantamos la canción de la gloria del Señor. Lo sobrenatural llegó a la India, avivando corazones y sanando la nación. Lo sobrenatural llegó a la India, cantamos la canción de la gloria del Señor. Lo sobrenatural llegó a la India, avivando corazones y sanando la nación. Lo sobrenatural llegó a la India, cantamos la canción de la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren irse para Italia? ¿Cuántos italianos hay en este lugar? Ok. Lo sobrenatural no solo ha llegado a India, sino ha llegado a Italia, ha llegado a todos los países del mundo. El movimiento de lo sobrenatural. ¡Vamos! Los ojos oyen, los ciegos ven, y con milagros Dios manifiesta su poder. Los ojos oyen, los ciegos ven, y con milagros Dios manifiesta su poder. Su poder está en Italia. Su poder está en Italia. Sobre tu vida. Los ojos oyen, los ciegos ven, y con milagros Dios manifiesta su poder. Los ojos oyen, los ciegos ven, y con milagros Dios manifiesta su poder. Y su poder está en Italia.
Aleluya. Cerramos esta celebración. Dios te bendiga, queridos hijos, queridas hijas de Demir, a todos los oyentes que han escuchado durante los 7 días. Que Dios te bendiga grandemente. Mañana 8 de la noche. No te pierdas la noche de celebración, celebrando este cierre de cadena de estas 7 mesas con otra palabra poderosa y otro predicador que nos traerá palabra revelada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que mañana te levantes con alegría, con gozo, con victoria. No demos lugar al diablo, sometámonos a Dios, postrémonos delante del Señor y el diablo huirá de nosotros. No le des lugar al pensamiento negativo, no le des lugar a las maquinaciones negativas del corazón. Dale lugar al Espíritu Santo y verás como la gloria de Dios te levanta, te restaura y te bendice. A pesar de la cuarentena, a pesar de la pandemia, creemos que Jesucristo es el Señor y que Él tendrá misericordia de todas las naciones de la tierra. Por eso te bendigo, hijo, te bendigo, hija, te bendigo, querido oyente. Será hasta mañana a las 8 de la noche. Nos quedamos con el cierre de alabanza a las naciones. Alabá al Señor, aplaudí, celebrá, tomá los mantos, tomá, no sé, danzá ahí con tu familia, aplaudí, gritá, celebrá, porque Cristo pronto regresa. Dios te bendiga. Nos despedimos con corazones. Chao, hasta mañana.
para Cristo, grita.